Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a estar ya comenzando a la charla sobre diagnóstico básico en sistema de inyección electrónica. Agradecemos la participación de todos. Este es un evento más de lo que estamos organizando gratuitos a través del Centro de Formación Profesional 404 y el Instituto Superior de Formación Técnica 185. Muten todos los micrófonos y apaguen las cámaras, así favorecemos precisamente a la comunicación de todos y a que todos puedan escucharnos bien y a la misma velocidad, por lo menos al mayor tiempo real posible. Esta charla, como las próximas que vamos a venir dando, tiene que ver con un poquito familiarizarnos con el proceso del diagnóstico en la electrónica del auto. Hoy vamos a hablar en particular del sistema de inyección naftero y qué ocurre en un sistema de alimentación de combustible, y en la parte del circuito de alimentación de combustible, pero también lo que queremos mostrar con estos temas es precisamente cómo en el proceso del diagnóstico siempre tenemos que ir de lo más simple a lo más complejo y siguiendo un orden lógico que nos va a llevar por lo menos a tener más probabilidad de alcanzar un resultado más eficiente en el diagnóstico total. Para eso tenemos que nutrirnos de la información técnica necesaria, tenemos que nutrirnos de la esquemática eléctrica, los manuales de servicio, y obviamente las herramientas y los equipos de diagnóstico que nos van a ayudar mucho, y además de contar con todos esos elementos, saber usarlos y saber utilizarlos, que es fundamental. Es decir, de nada nos sirve contar con las herramientas, el equipamiento, o los diagramas y los manuales, si no sabemos interpretarlos o utilizarlos. Así que un poquito espero que les sirva. Si bien los tiempos siempre en la plataforma son cortos, ya estamos planificando y armando para las próximas charlas y algunos eventos y seminarios, también transmitir en vivo por canal de YouTube, donde tenemos otras posibilidades. Por eso también les decimos que se mantengan en contacto con nuestras redes y a través del mail y las demás redes y demás, para estar al tanto de lo que se viene y lo que se va a venir. Van a poder ver o visualizar un pequeño simulador, ¿sí? Que es una plataforma que nos sirve a nosotros para hacer algunas pruebas y mediciones, simulando precisamente, digamos, casi a tiempo real y a funcionamiento normal y real de la mayoría de los elementos eléctricos y electrónicos. En este caso en particular nos vamos a dedicar a la parte de motor, pero podemos aplicarlo y tenemos para aplicar en distintos sistemas del vehículo también. Esta plataforma y otras plataformas que tenemos también es lo que estamos aplicando y vamos a aplicar en cursos, en los cuales ustedes se pueden inscribir online, ya les va a llegar la información, les decimos que estén al tanto y vamos a hacer cursos a través de esta plataforma, que es lo más parecido a lo real que podemos tener hoy en día con esta modalidad de distancia que todos estamos trabajando. Bien, en el ejemplo de hoy vamos a hablar sobre una reparación, sobre una falla, un diagnóstico que tiene que ver con que el vehículo no arranca. De hecho, en la mayoría de los sistemas, cuando el vehículo no arranca, tenemos posibilidades de medir presión, de problemas de presión de combustible, de circuito de combustible, pero también problemas eléctricos. Entonces, ¿cómo sería el proceso en el caso de que el vehículo no arrancara por falta de presión de combustible? Y cómo determinar si ese problema de falta de presión de combustible viene o proviene de la parte del circuito hidráulico de combustible o proviene del circuito eléctrico. Es decir, si hay una obstrucción, una falta de combustible en el circuito, en las tuberías, o si hay un problema eléctrico en lo que hace a la alimentación del sistema de combustible. Para eso vamos a nutrir primero del funcionamiento. Voy a instalar voy a verificar un diagrama eléctrico para que entendamos juntos cómo funciona este sistema eléctrico del sistema de alimentación, ¿sí? Voy a conectar el equipo de diagnóstico para poder ingresar al sistema de gestión del motor y su información técnica. Y ahí poder encontrar un diagrama eléctrico. Voy a ampliarlo en la pantalla para poder verlo lo más claro posible. El diagrama eléctrico, en este caso lo que nos vamos a interesar es el de la parte de la bomba de combustible, ¿sí?
voy a encontrar la información de los elementos y de los componentes, y voy a determinar que en el listado de componentes la bomba combustible es la número 3, verifico en el diagrama, número 3, bomba de combustible, y los datos de la bomba de combustible para poder controlar en el caso de que tuviera problemas. ¿Qué tengo que verificar sobre la bomba en el caso de que no tuviera alimentación o no tuviera presión de combustible? Lo que voy a hacer entonces es ver en el manual que tengo un voltaje de alimentación indicándome que oscila entre 11 y 14,5 volt, alimentación de la bomba de combustible, una resistencia de la bomba de combustible que tiene que estar en el orden de 4 ohm, es decir, el bobinado del motor de la bomba, y una línea de presión de combustible que tiene que estar aproximadamente en 200 kilopascales. Más abajo indica la ubicación física de la bomba, en la parte trasera del vehículo, y un poco más abajo, mejor dicho, y además de la ubicación de la bomba, necesitaría entonces los instrumentos o los elementos para poder verificar estos valores que me está indicando en el manual. Voltaje de alimentación, 11 a 14,5, resistencia, 4 ohm, y presión del combustible, 200 kilopascales. Yo ya sé dónde está ubicada la bomba, que es lo que me dijo el manual. Voy a quitar esto de aquí para que no moleste, y voy a medir la presión de combustible y voy a tomar un multímetro. La línea de presión de combustible, en el caso de que no tuviera presión suficiente, la mido en este caso, este vehículo sobre la rampa, una toma para medir sobre la rampa, ¿sí? Pongo el vehículo en marcha y veo que la presión indica 200 kilopascales. Estoy en los valores normales indicados por el manual. Y no tuviera aquí la presión rondando los 200 kilopascales, tuviera una presión muy por debajo de la indicada, ahí tendríamos la posibilidad de empezar el diagnóstico por el camino del circuito de combustible, es decir, indicar el diagnóstico por el camino de verificar filtro de combustible, obviamente tuberías, mangueras, pero también verificar presión, regulador de presión. De acuerdo al sistema de inyección del cual estemos trabajando, podemos tener un regulador de presión incorporado en la bomba, dentro del tanque, dentro de la misma bomba, donde la combustible ya sale a la presión suficiente directamente del tanque de combustible, o podríamos tener la opción, como en algunos vehículos, de tener el regulador de presión de combustible en la entrada de la rampa, con una conexión, como teníamos en los primeros sistemas de inyección multipunto, con una conexión al colector de admisión. Bien, verificamos entonces que la presión está dentro de los valores normales y correctos. Podría poner en marcha, quizá podría tener también la presión solo en contacto cuando carga la bomba, podría tener problemas de caída de presión al momento de dar la presión cayera en el momento de funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos, por problemas de carga de motor o por problemas de regulador de presión. Les pedimos por favor que silencien a los micrófonos, por favor, en lo posible, porque se escucha ruido de fondo, ¿sí? Bien, apago el contacto y yo ya sé que, obviamente, la presión de combustible es la normal. Vamos entonces ahora a hacer una prueba en la parte eléctrica. Me voy hasta la bomba de combustible. Lo primero que voy a controlar es si a la bomba, debería controlar es si a la bomba de combustible le llega la tensión indicada, ¿sí? En el diagrama vimos que obviamente los dos cables indicados son los que reciben tensión de la bomba, el cable negativo, ¿sí? Cuando uno verifica tensión siempre conviene medir que la tensión que estoy midiendo es la que le llega, es decir, en los cables que le llega al elemento, es decir, siempre conviene medir la tensión directamente acá. Muchas veces vamos y recurrimos a medir si llega positivo respecto de masa o respecto de negativo de la batería. ¿Bien? Y quizá tengamos el positivo ahí, pero quizá tengamos un problema en un corte del negativo o de masa que llega a la bomba. Por eso siempre es conveniente hacer la medición entre los dos terminales. Lo que voy a hacer es entonces desconectar la bomba y conectar el multímetro en los dos terminales que llegan del cableado hacia la bomba. El tester en escala siempre, recuerden, voltaje continua
y escala de 20 para medir 12 volt es suficiente. Voy a dar contacto y verifico que tengo la tensión de alimentación, ¿sí?, de 12 en el momento de darle contacto. En ese instante aparece la tensión, luego la tensión cae, precisamente porque el módulo detecta que no hay giro de motor. Entonces, al no detectar el giro de motor a través del sensor de RPM, corta automáticamente la alimentación de la bomba, porque interpreta el módulo precisamente que el vehículo no está girando, el motor no está girando, mejor dicho, entonces no requiere o no precisa la alimentación de la bomba de combustible. Apago un multímetro, siempre que vayan a conectar y desconectar, apaguen el instrumento y vuelvo a conectar la bomba. En el caso de que haya verificado que aquí no hay tensión, tendría que verificar la línea de alimentación de la bomba, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Previo a eso voy a verificar también, ya que estamos en la bomba, lo indicado por el manual de la resistencia del bobinado de la bomba de combustible. En este caso voy al conector del lado de la bomba y mido la resistencia. Voy a la escala de 200 ohm, porque según el manual rondaban el valor de los 4 ohm. Y veo que 4.0, 3.9 es el valor correcto, ¿sí? Podría tener otro inconveniente propio de la bomba, es decir, que verifico que la tensión llega, pero la bomba no funciona, o incluso funciona a menos revoluciones, es decir, que voy a tener menos presión y caudal. También es una posibilidad, no solamente que la bomba se queme y no funcione, sino también tengo la posibilidad de tener el problema de que si tengo variación, por ejemplo, en la resistencia, o la bomba está trabada o atascada, ¿sí?, la tensión que le llega, obviamente, cae porque la bomba está haciendo más fuerza, y obviamente cuanto la bomba genera menos presión y caudal, al estar girando a menos vueltas, para que se entienda. Si tengo menos tensión, la bomba va a generar o va a provocar una caída de presión y caudal en el circuito de combustible. Bien, verifiqué entonces en la bomba, llega la tensión y la resistencia es la correcta. Por lo tanto, lo único que me quedaría verificar, en el caso de no tener la tensión en la bomba de combustible, sería el circuito que alimenta, que lleva los 12 volt o esa alimentación a la bomba en el momento de contacto y en el momento de marcha. Para eso voy a volver al manual de servicio o manual de reparación, como lo llamamos, a la información técnica y al esquema eléctrico, para interpretar. Lo más importante al tener un esquema eléctrico es saber interpretarlo, si no tampoco de nada nos sirve tener el diagrama. ¿Está? Entonces encontré antes en la información que la número 3 es la bomba, y sigo la línea de alimentación de la bomba y veo que proviene de un relé o relay que está nomenclado como el relé K3, ¿sí? Si voy al listado de componentes, encuentro el K3 como relé de bomba, y a su vez ese relé es activado con positivo de contacto, que es esta línea B, si se fijan en el manual indica línea B conmutado positivo, de interruptor de encendido, línea A positivo de batería, y línea C me indica que es la masa. Entonces en el diagrama tengo abajo la línea C, que es masa, y arriba tengo las dos líneas de alimentación, A positivo de batería y B positivo de encendido. Ese línea de positivo de encendido lleva alimentación a la bobina del relé de la bomba, que va a ser activada esa bobina, va a ser excitada esa bobina con un negativo que le va a proporcionar el módulo de control del motor, que es este que está acá con el número 100. A través de este terminal número 5 va a entregar masa o negativo para activar el relé. Cuando ese relé active, va a cerrar el contacto 2 con el contacto 3, y el contacto 2, que trae positivo del relé principal, que es el K2, ¿sí?, va a traer positivo a través del fusible 11, y ese positivo va a pasar a la línea que estamos viendo, a la línea de la bomba de combustible. Por lo tanto, en un proceso lógico, como yo les explicaba, en un proceso lógico de ir de lo más simple a lo más complejo, el circuito me indicaría, bueno, si no me llega tensión a la bomba, antes de verificar al relé, ver si la tensión que tiene que llegarle a la bomba proveniente del F11 está presente. Entonces, ir de lo más simple es precisamente ir, antes de medir o desarmar algo, ir a medir fusibles y controlar relé. Entonces, fusible 11, yo ya sé que alimenta
al relé de la bomba, con el borne, para lo que nosotros sería el borne 30, acá en el esquema del punto 2 del relé. Entonces verifico el fusible 11, y si el fusible 11 tiene tensión de salida, cuando coloco en contacto, porque este relé principal se va a activar en contacto, cuando coloco en contacto, este fusible va a tener el positivo de alimentación y va a entregar el positivo a este borne. Entonces verifico si hay tensión de salida del fusible, es decir, si el fusible no está cortado o quemado, y si eso estuviera quemado, ya encuentro el problema acá. Si el fusible está correcto, necesito verificar el relé. Entonces, voy a hacer una prueba simulada de verificar fusible y verificar precisamente el relé de la bomba, que es el relé K3. Voy a ir entonces al diagrama, mejor dicho, al circuito del auto, voy a ir a la caja de fusibles del habitáculo, del habitáculo del motor, del vano motor, y voy a buscar fusible 11, podría verificar si está cortado o no, veo que a simple vista no indica cortado o fundido. Voy a verificar si entre los terminales en el fusible 11 tengo tensión, para lo cual voy a medir respecto a masa o negativo de batería con el tester en los terminales del fusible 11. Si tengo una punta lógica, una lamparita, un buscapolo, obviamente puedo hacer lo mismo con eso. Simplemente si tengo el tester, mido si hay tensión en el 11. Coloco contacto y verifico que llega alimentación al fusible 11, que es de 10 amperes, y verifico si sale alimentación del fusible 11. Correcto, 12 volt, indicados por el multímetro. Por lo tanto, puedo asegurar que el fusible está correcto y que en esa línea tengo tensión. Apago el tester. Antes de desconectar, cierro contacto. Voy a verificar el K3, que es nuestro relé de bomba. El K3, como vimos en el diagrama, tiene una alimentación. De hecho, vamos a buscar de vuelta en el diagrama para ver la distribución de los terminales, para estar seguro, pero vamos a ver que precisamente los terminales del relé me indica obviamente la descripción, el valor de alimentación, la resistencia de la bobina del relé, me indica la ubicación y me indica la distribución de los terminales. Todo esto está en el manual de servicio. Cualquier manual de servicio, o mismo mirando el diagrama, por eso es tan importante tener la información técnica, nos va a estar indicando precisamente la distribución, entre otras cosas, la distribución de la pinera o de los terminales. Por eso es importante tener en cuenta esto que decimos de tener la información técnica y saber interpretarla. Entonces tengo los terminales del relé con los números indicados en el diagrama, y yo ya sé que, por ejemplo, entre 1 y 4, ¿sí? Que es lo que entre las cosas que vamos a verificar va a ser en el relé, ¿sí? Vuelvo al diagrama, entre 1 y 4 tengo la bobina, y en el terminal 2 tengo la entrada de positivo que proviene del fusible. Entonces, en contacto, como medí que el fusible ya tenía entrada y salida, en contacto me debería estar llegando al terminal 2, 12 volt, y también en contacto me tendría que estar llegando a través de la línea directa de contacto al terminal 1, 12 volt. Por lo tanto, voy a verificar en el terminal 2 y en el terminal 1 que tenga los 12 volt correspondientes. El terminal 4 va a ser el que reciba negativo del módulo de control del motor, y el terminal 3 sería la salida, para nosotros lo que sería un borne 87, ¿sí? Que es la salida de alimentación del relé. Entonces, verifico si en contacto tengo positivo en el 1 y en el 2, y verifico si me llega negativo proveniente del módulo, y verifico si tengo salida del relé a través del terminal 3. Vamos a hacer la medición entonces. Acompáñenme de vuelta al vehículo. Voy a hacer la prueba obviamente con el relé colocado para poder hacer las mediciones, ¿sí? El terminal negativo del tester continúa puesto en masa o negativo de batería, porque como voy a medir positivo, voy a medir respecto de la batería, y voy a verificar terminal 1, colocar contacto, y voy a colocar escala de 20 volt. Recibe 12 volt. Perfecto. Apago el tester para no hacer ningún cortocircuito al conectar y desconectar, ¿sí? Terminal
voy a la alimentación que tiene que ver proveniente. Entonces estas son las dos alimentaciones. Una proviene del fusible y otra proviene directo del contacto. Verifico que en contacto tenga. Por supuesto que estamos hablando de toda situación de funcionamiento, tanto en contacto como en encendido, que continúa la alimentación. Por supuesto la tensión va a subir porque estoy en tensión de carga, o se aplica una tensión de alimentación del generador, del alternador. Por lo tanto, también verifico que eso es normal. Bien, apago el contacto, verifico, en el caso de que ahí tuviera el positivo y tendría la bomba todavía sin funcionar, lo único que me quedaría revisar si tengo salida de 12 volts de la bomba, del relé, mejor dicho. Entonces coloco en contacto y obtengo los 12 volts de salida hasta que el módulo no recibe señal de giro y corta inmediatamente la alimentación de la bomba. De arranque, obviamente esa tensión no se va a cortar. El módulo ya está recibiendo la información del sensor de arranque. Bien, si luego de estas pruebas hubiese verificado que tenía positivo de entrada, tanto en el que viene la línea del fusible como el que viene directo del contacto, pero no tuviera de salida, me queda por controlar dos cosas, que es ver si llega a la bobina la señal negativa del módulo de control, y si eso llegara, me quedaría por controlar que no esté cortada la bobina del relé. Entonces voy a verificar, puedo verificar si llega positivo proveniente del módulo, contacto, ahí tengo el positivo, tengo masa y luego positivo, masa y corto, ¿sí? Perdón, antes dije positivo, lo que llega del módulo es masa, por eso también la otra prueba que puedo hacer es controlar directamente sobre el relé, si me llega el positivo y negativo sobre el relé. Ahí, es decir, lo estoy midiendo sobre la bobina del relé. Contacto y tengo la tensión, ¿sí? Voy a cambiar de posición porque me da negativo, porque la señal proviene de negativa, la señal que proviene del módulo. Vuelvo a poner en la escala de 20, contacto, y tengo los 11,9 volts que tiene en este momento la batería. Obviamente corta porque también deja el módulo de espera esos segundos para ver si hay señal de giro, y al darse cuenta que no proviene señal de giro del sensor de RPM, se interrumpe el positivo y la masa. Ahí, le doy arranque, la alimentación entre los terminales de la bobina del relé tiene que continuar. Si esto estaría de esta manera, pero yo seguiría sin tener alimentación en la bomba, lo único que nos quedaría por verificar es precisamente que el relé no estuviera cortado en su bobina. Para lo cual voy a medir la resistencia de la bobina del relé. Es decir, desmonto el relé y ahora mido directamente sobre el relé si tiene resistencia, que si no recuerdo mal, y precisamente para no cometer error, voy a repetir la información técnica que dice, acá está, 45 ohm de la bobina. ¿Sí? La alimentación estaba correcta, estaba entre los 11 y 14,5 volts, como indicaba en el tester, y lo que voy a controlar ahora es directamente sobre la bobina del relé, ¿sí? Si tengo los 45 ohm indicados por el manual. Entonces ahora voy al relé, a los terminales de la bobina, ahí estoy. Ahora voy a la escala de ohm, escala de 200 tendría que ser suficiente para medir, como está indicando en pantalla, los 45 ohm que indican que la bobina del relé está correcta. Si eso seguiría correcto y yo medí la tensión correcta pero no activada, lo que tengo que verificar es que no tenga un problema en el relé, en el contacto. Es decir, muchas veces uno ha podido en algunos casos verificar que aunque uno escucha que el relé activa o se acciona, incluso hay un mal contacto en los terminales del relé.
relé. Si el relé está quemado en sus contactos o hay una falla en el relé, por más que uno escuche la activación, muchas veces tengo el problema de que el sistema no funciona porque no comanda o no pasa la corriente, digamos, lo que nosotros llamamos del borne 30 hacia el borne 87. ¿Sí? Esa línea entre 30 y 87, obviamente, tampoco me tiene que dar una línea continua, así continuamente conectada. Miren, porque no puedo con mi pulso ahí. Si yo mido la resistencia, me tiene que dar abierto. Si esto me diera continuidad, es porque el contacto del relé estaría permanentemente pegado. Ahí obviamente el síntoma sería diferente. Lo que estaría sucediendo ahí es que siempre tendría la bomba en funcionamiento. ¿Está claro? Más allá de que el vehículo esté en marcha o no. Es decir, en el momento de contacto, ¿sí? Por ejemplo, no cortaría, porque siempre pasa de entre el 30 y el 87. En el 30 tengo positivo directo de batería, o sea, tengo todo el tiempo, aunque yo no active el contacto o la marcha, tendría todo el tiempo activada la bomba. ¿Sí? Digamos que el síntoma entonces sería otro, sería muy diferente a no tener presión o caudal a producto del circuito eléctrico de la bomba de combustible. Bien, voy a apagar acá. Cada vez que uno mida y controle y haga conexiones y desconexiones, siempre es conveniente verificar que en esas conexiones y desconexiones no se haya provocado alguna falla, ¿sí? Y se haya cargado algún código de error, por ejemplo, en el módulo de control. En este caso estoy trabajando sobre el módulo de control del motor. Puede ser que al conectar y desconectar, incluso al intentar dar arranque sin algunas alimentaciones o desconectar algunos elementos, se carguen lo que llamamos los códigos DTC, que son obviamente los códigos de error. Por eso siempre que uno termina de hacer un trabajo, después de la reparación, después de la verificación y los controles, siempre es conveniente hacer un chequeo en el sistema electrónico, en este caso en el diagnóstico de la parte de inyección de motor, para verificar que no se hayan cargado códigos DTC o códigos de problema producto del procedimiento que uno realizó sobre el vehículo. Por eso también es importante, cuando uno va a hacer unas mediciones o una intervención en el sistema, es importante saber si voy a contar después con un equipo de diagnóstico, con un escáner, ¿sí? No hace falta escáner o equipo sofisticado, pero con un simple escáner que pueda leer y borrar códigos de error, es suficiente para estar seguro de que todos esos códigos que se generaron producto de las mediciones y los controles, uno no los va a tener cargados en la memoria y los va a dejar ahí, o incluso algunos pueden dejarnos hasta el check de motor encendido. Entonces, conecté con el vehículo, hago conexión, ya sé que hago conexión porque va a leer el vehículo, en este caso me lee un BIN ficticio, un código de identificación, un número de identificación vehicular, lo que llamamos el BIN del vehículo, es el documento, ¿sí? Lo que sería el documento del vehículo, ese número, ese código alfanumérico son de 17 dígitos, es un código universal, es un código global, es decir, que permite identificar un vehículo a nivel mundial, y ese código precisamente indica la decodificación de esos dígitos alfanuméricos, indican desde el fabricante, el país de origen, la planta o la fábrica dentro del país donde se fabricó, incluso el número de serie, tipo de motor, chasis y demás. Por eso es muy importante contar con el número de BIN, incluso para hoy en día ir a comprar un repuesto, por ejemplo, o hacer una programación. Bien, voy a leer todos los códigos de avería, miren todo lo que se generó. Acá cuando leo código de avería tengo la opción de que los códigos sean memorizados, o lo que llamamos códigos fugitivos, o actuales o presentes. Como son memorizados no entro en detalle, pero la mayoría es precisamente porque hubo conexiones y desconexiones, y en el momento de darle arranque, y cuando el motor no arrancaba por falta de alimentación y demás, va a generar códigos DTC. Lo que hago es borrar directamente. Y si no aparece ningún actual, es porque no hay ningún código presente. Vamos a verificar siempre cerrando el circuito, el sistema de alimentación. En ese ciclo de funcionamiento lo que tengo que ver es que no se carguen en tiempo real códigos DTC. Y ahí a ver códigos de avería y me dice que en el SM, que es donde yo estuve trabajando, en el módulo de control del motor, no hay código.
Bien, apago el vehículo, guardo el equipo de diagnóstico y guardo mis instrumentos. Voy a dejar de compartir y voy a activar mi video para que me puedan ver y no me extrañen tanto en estas épocas de pandemia, ¿sí? Para aquellos que me conocen y me extrañan. Bien, nos queda poco tiempo, nos regalaron unos minutos más, pero esto, como sabemos, se puede cortar en cualquier momento, nunca sabemos lo que pueda suceder. Obviamente estaría bueno dar respuesta a todas las preguntas que tengan, ¿sí? Y todos los problemas que ustedes encuentren relacionado con esto y con otras cosas. Les pedimos que nos sigan también en las redes y a través de la dirección de mail por las cuales llegó el enlace nos pueden consultar sobre esta charla, sobre las charlas que vienen, manténganse conectados precisamente para estar al tanto. Si alguno tiene alguna pregunta en particular, muy simple, ahora podemos charlarlos de algo en particular de lo que hablamos recién, pero a nivel general lo que queremos demostrar o lo que quise demostrar acá desde el Centro de Formación Profesional y también desde el Instituto Superior de Formación Técnica 185. Nada, queremos mostrarle y acercarnos a ustedes en estos momentos que estamos viviendo y mostrarles esto de cuál es el procedimiento de diagnóstico, cuáles los procesos lógicos a seguir, más allá de la dificultad en el diagnóstico y en el problema. Esto los va a ayudar un poco también como guía, ¿sí? A pesar de que no hay una receta para todos los problemas y todos los síntomas de mal funcionamiento, pero siempre es importante tener una guía que nos lleve por un camino, siempre, como decimos, ir de lo más simple a lo más complejo. Entonces, en este tipo de charlas que vamos a estar acercando y en unos cursos que ya estamos planificando y armando, ¿sí? Donde obviamente con un costo mínimo, importante solamente para nosotros, para mantener lo que necesitamos mantener desde los institutos, podamos ayudarlos también en este tipo de información técnica, van a estar llegando información relacionada. Ahí preguntan la grabación, sí, la clase la estamos grabando, esta charla la estamos grabando, la vamos a compartir después el link de la página de YouTube, donde la vamos a estar subiendo, seguramente la del Centro de Formación Profesional 404 y la del Instituto Superior, las dos van a tener cargadas en su canal de YouTube. Pero más allá de que consulten y revisen ahí, que nos sigan ahí, se suscriban, también aquellos que se anotaron y recibieron el enlace por mail, van a recibir también, como dije al principio, una pequeña encuesta, que para nosotros es muy importante tenerla en cuenta para acomodarnos a sus necesidades, y aquellos que completen la encuesta van a recibir también una constancia de que asistieron y participaron de este pequeño seminario, con un certificadito con los logos y la firma del instructor y los directivos, que les sirva simplemente, aunque no sea oficial, por lo menos una constancia de que van participando en todas las charlas que vamos haciendo, y aunque parezca mentira, todo va sumando también a la hora de los legajos y a la hora de tener este respaldo para poder trabajar. También nos preguntan por ahí si está fallando, ¿cómo sé si está fallando la sonda lambda? Vamos a hacer también un seminario de medición y control sobre la sonda lambda. Vamos a estar haciendo este tipo de seminarios desde lo básico como el de hoy, un poquito intermedios y otros más avanzados. Es decir, vamos a agregar en esos intermedios y avanzados, por ejemplo, el uso del osciloscopio, que es un elemento fundamental hoy en la electrónica del automóvil, y en el uso del osciloscopio vamos a estar viendo esto de la señal de la sonda lambda, cómo tiene que variar, cómo es el normal funcionamiento y qué ocurre en caso de más riqueza o más pobreza de la mezcla. También vamos a estar midiendo con el osciloscopio las señales de ancho de pulso de los inyectores, las señales de los disparos de la bobina, es decir, un poquito más avanzado va a incluir utilizar otro instrumental, para lo cual también queremos que aprendan a usar ese instrumental, por eso también vamos a hacer pequeños videos que van a estar grabados y subidos sobre el uso de osciloscopio, uso de multímetro y demás, y también vamos a hacer algunos seminarios donde con la práctica y con el simulador podamos ver el funcionamiento de esos sensores, graficando las señales y demás. Sí, ahí pregunta Damián si hay canal de YouTube. Sí, por favor, búsquennos en el canal de YouTube y suscríbanse y reciben todos los
notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo de estas charlas y videos que subimos también de las clases que estamos dando en los cursos, porque todavía tenemos los cursos no se suspendieron, el Centro de Formación Profesional está dictando los cursos y el Instituto Superior está dictando su carrera en forma a distancia y siempre están a tiempo de averiguar, anotarse e inscribirse, ¿sí? ¿Cómo se puede saber, dice Javi, si es el catalizador o la sonda? Bueno, en el proceso diagnóstico hay distintas pistas que nos pueden dar información. En esto que yo decía de hacer un diagnóstico más avanzado, también incluye, por ejemplo, utilizar un analizador de gases de escape. Y un analizador de gases de escape permite, por ejemplo, diferenciar esto de si hay un problema de la sonda, cuya señal tiene problema o inconveniente, o realmente la sonda está midiendo un valor fuera de lo normal porque los gases de escape a la salida del catalizador, ¿sí?, detecto yo que hay una anomalía que no condice con el normal funcionamiento en cada nivel, sobre todo lo que es CO, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Entonces, con un analizador de gases podría darte cuenta, Javi, si el problema está en el catalizador. Obviamente, si hay pérdida de potencia y falta reacción en el vehículo, casi te diría que si además hay un exceso de consumo, el catalizador ya está cumpliendo su vida útil. También vamos a hacer una charla sobre sistema de gases de escapes y catalizadores. La vida útil promedio, dice un fabricante, cerca de los 100.000 kilómetros para un catalizador de 3 vías. Obviamente eso va a variar y depende también del uso, del tipo de combustible que usemos y demás. Ahí nos piden si podemos pasar bien el canal de YouTube. Nos puede ayudar Alicia, la secretaria del CFP. Ahora yo igual les voy a pasar en una placa final los links para las redes sociales, pero nos buscan en el canal de YouTube como CFP 404 Villa Bosch, ¿sí? Y ahí van a aparecer algunos videos que ya están subidos. De la parte automotores recién vamos a estar subiendo esta semana, pero ya va a estar subido a partir de mañana ahí, ¿sí? Ahí tenemos un enlace de alguno de los chicos, de Luis, que nos acompaña también. Para los chicos que son estudiantes del CFP 404, que están presentes, también esto les sirve en función de las clases, de lo que están viendo, tanto en la parte de mecánica como en la parte de electricidad, en la parte de mecánica con el profe José y en la parte de electricidad con Enrique. Para los chicos que son alumnos del Instituto 185, también esto es material de apoyo, tanto precisamente para segundo año como para tercero, donde estamos hablando también de estos temas de la electrónica y la inyección, con el profe Daniel, creo que están viendo algo también de inyección, así que bueno, también les sirve este tipo de seminarios, esa es la idea, que sea material de apoyo también de sus carreras y sus cursos que actualmente están haciendo. Carlos nos pregunta qué resistencia tiene que tener una sonda para chequear que funciona. La sonda tiene una resistencia que es la resistencia de calefaccionamiento o calentamiento, como se la llama, ¿sí? Solamente puedo chequear esa resistencia, que es un valor bajo, depende de la sonda, pero es un valor bajo porque es una resistencia que precisamente al tener poca resistencia lo que necesita es liberar, con el paso de corriente, liberar rápidamente temperatura para calefaccionar la sonda, ¿sí? En cuanto a saber si funciona o no en la respuesta de la señal, ya tendríamos que estar midiendo en voltaje. Lo vamos a hacer en algunos seminarios y en el curso que vamos a estar dando de inyección y diagnóstico de inyección, que va a ser online, de algunas clases, pero tendrías que tener un valor. Si voy a medir voltaje en los cables de señal de la sonda, un valor normal oscila entre 200 y 800 milivolt permanentemente, ¿sí? Desde ralente a temperatura normal de funcionamiento, ya la sonda tiene que estar oscilando entre 0,2 y 0,8 volt, que son 200 milivolt y 800 milivolt. Si esa sonda no oscila, ya es una señal de que hay un inconveniente o un problema en el sistema de alimentación. No necesariamente echamos la culpa directamente a la sonda, ¿sí? Es decir, también la sonda puede estar acusando una mezcla rica, porque un inyector está trabado y sigue pasando combustible, por ejemplo, o puede estar acusando una mezcla pobre, porque un inyector está tapado y sucio y no pasa combustible, o hay una entrada de aire adicional después de la mariposa, por ejemplo, lo que llamamos como una chupada de aire. Entonces eso empobrece también la mezcla. Entonces la sonda es el fiel reflejo de lo que pasa con la mezcla aire-combustible en la cámara de combustión. Y no es más que avisarle al módulo si la mezcla está rica o pobre. Entonces, primero verifico si hay algo que le está diciendo al módulo que enriquezca
o empobrezca, o si directamente hay problemas de la sonda. Generalmente cuando hay problemas de la sonda, la tensión tiende a quedar fija, o por encima de los 500 milivolt o por debajo de los 500 milivolt, pero no oscila si hay problemas de la sonda. Bien, Javi dice, puede ser que el combustible, si es super, digamos, y no los premium, te haga marcar el check y cuando los escaneás te tira falla de oxígeno, ya sea en banco 1 o 2, sí. Los problemas que estamos teniendo en los sistemas de inyección, Javi, tienen que ver también con síntomas que aparecen producto de la calidad de los combustibles, ¿sí? No solo porque sea super, también hay combustibles premium. ¿Qué ocurre con los combustibles de las distintas calidades? Bueno, lo que ocurre es que desde que los combustibles dejaron de tener plomo hace muchos años, muchos de ustedes no sabían, bueno, yo por mis años sé que los combustibles tenían plomo antes, dejaron de tener plomo, ese plomo que se le agregaba para hacerlo antidetonante, es decir, para que no detone, ese plomo fue reemplazado por distintos bencenos y aditivos en las naftas, ¿sí? Y la calidad de esos aditivos y bencenos hacen también a la calidad del combustible. ¿Qué significa esto? Que lo que se aditiva al combustible también está siendo quemado en la cámara de combustión. Y esos residuos que quedan producto de la combustión, que van para la línea de escape, pueden ocasionar variaciones en los niveles de oxígeno en la línea de escape. Y eso es automáticamente detectado por la sonda lambda como un problema, como una anomalía. Entonces, es normal que, por ejemplo, en casos donde uno va de viaje y cambia de combustible en la ruta de lo normal que estaba utilizar cerca de su casa, empieza a prender el check. Y bueno, es que encontró uno combustibles de una calidad que no era la correcta o no tan buena calidad como venía cargando. Entonces, no necesariamente tiene que ver con el octanaje, sino tiene que ver con la calidad propia del combustible, ¿no? Ni hablar si está adulterado con agua, ¿no? Mucho peor las fallas que pueden ocasionar. Pero simplemente variaciones en la calidad de los aditivos y bencenos pueden ocasionar, sí, que encienda el check y cuando uno va a escanear acusa a la sonda lambda, ¿sí? Falta de oxígeno o mucho oxígeno, depende de la calidad de lo que haya detectado. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, no sé por ahí si había alguien levantando la mano, vi por ahí. La idea un poco es entonces que nos sigan acompañando. Gabriel, Nada. hola. Alicia nos quiere comentar algo, la secretaria. No, había alguien que había preguntado cómo podía acceder a los circuitos. Los circuitos eléctricos. Sí. Bien, bueno, el tema de los manuales de servicio, los manuales de reparación y los esquemas eléctricos es un tema complejo desde hace años. Yo siempre digo que, si bien hoy en día hay mucho más de lo que teníamos hace mucho tiempo, no es tan fácil acceder a lo original, a un manual original o un diagrama original. Eso es lo más difícil. Hoy existen igualmente muchos software, muchos manuales digitalizados y muchos sitios de internet donde uno se puede loguear y acceder a información técnica compartida, y mucho de eso que ya está ahí ya es copia de lo original, por lo tanto, la única manera que tenemos, al no ser concesionario o al no ser taller oficial, ¿sí? O no tener una licencia oficial de una marca, la única manera que tenemos es acceder a través de algún manual o algún software, que hoy hay muchos, de reparación y de circuitos eléctricos, ¿sí? Como siempre digo, y dije recién, hay mucho más de lo que había antes, pero no tenemos todo al alcance de la mano como puede tener una monomarca o alguien que precisamente tiene una licencia y accede directamente a un manual. Esto todavía en nuestro país no ocurre, algunos países sí, uno puede incluso como usuario ir a comprar un diagrama eléctrico o un manual de reparación original, pero eso es porque la ley lo permite y la ley obliga a las terminales automotrices en algunos países a que esos manuales puedan ser vendidos, o sea, lo pueda comprar el usuario del vehículo. ¿Está claro? Pero aquí la ley todavía no está amparando al usuario ni a los técnicos, ¿sí? Está el proyecto de ley, hace un par de años que está el proyecto de ley para la liberación de información técnica de las terminales automotrices. Por supuesto que hay muchos intereses en el medio, y hasta que eso no se libere, nos arreglamos con lo que tenemos. Pero hay mucho software, busquen en internet, por supuesto hay de todo, como siempre en internet, lo bueno y lo malo, pero busquen
y consulten. Y lo más importante, compartan la información entre colegas. La única manera de que todos tengamos laburo es que todos compartamos la información, porque si uno se guarda la información para uno, cuando uno necesite algo del otro no lo va a tener porque uno no la da. Entonces la única manera de que el sector automotriz y lo que es mantenimiento y reparación pueda avanzar en conjunto, porque trabajo hay para todos, acá no se trata de competir, hay trabajo por suerte para todos en cuanto a la cantidad de vehículos que hay y que seguimos teniendo desde lo más viejo hasta lo más nuevo. Es muy importante compartir la información a través de foros, a través de grupos, a través de centros de formación, a través de el curso que uno está haciendo, ahí se empieza a compartir información, y experiencias, ¿sí? Experiencias de lo que le pasó a uno con un problema, sirve obviamente para que el otro pueda solucionarlo rápidamente o fácilmente, y al revés, después el otro cuando necesite, la experiencia del otro le sirve también. Eso construye, y eso es lo más importante en un sector como el nuestro, que es un sector muy técnico, y que requerimos mucho de la experiencia del otro y de la información técnica que se pueda compartir. Bien, ahí nos dice Fioretti, el Simplo está bastante bueno, es uno, sí, el Simplo es un software brasilero que está bastante completo, hay algunas versiones libres, sí, también se puede obviamente comprar, y está online también, ¿sí? Está el Simplo, está el Autodata, como nos dice Julián, ¿sí? Que tienen, además de diagramas eléctricos, también parte de reparación y tablas de valores para hacer mediciones y controles, ¿sí? Es decir, todo eso aporta y ayuda, y como dije antes, compartan la información con el colega, porque es la única manera de que entre todos podamos avanzar en un sector que está muy limitado en la información técnica. Bueno, amigos, les agradezco por estar presentes nuevamente, por interesarse, les pido y les voy a seguir pidiendo que se contacten y se comuniquen con nosotros, que nos sigan en las redes, que nos sigan también en, obviamente, como dijimos, el canal, que nos sigan por mail, revisen los mails, ¿sí? Revisen los mails porque le estamos enviando también información por mail. Es importante revisar, por ejemplo, el spam, o revisar cada tanto el correo electrónico. Yo ya sé que el correo electrónico mucho se dejó de usar, pero hoy también sigue siendo un medio importante en estos momentos, ¿sí? Donde tenemos que vivir a distancia, tanto en la formación, en la capacitación, como en la vida real y en la vida cotidiana. Así que, nada, les agradezco el haberse conectado con nosotros. Esperemos la próxima que nos sigan. Cualquier duda o consulta que haya quedado sobre esto que vimos hoy, o sobre los cursos futuros y demás, pedimos que aprovechen ahí, hagan un print de pantalla, saquen foto a la pantalla, pueden seguirnos en las redes sociales, pueden mandar mensajes por WhatsApp, que estamos contestando todo el tiempo, mandarnos correo electrónico, visitarnos en la página web también de los dos institutos, o obviamente llamar a las líneas telefónicas fijas cuando retornemos, y la gente también de administración que nos ayuda en todo esto los pueda atender. Por ahora, a través de las redes, de los comentarios, tanto de Facebook, de Instagram, de las escuelas y de los institutos, estamos activos permanentemente para seguir al lado de ustedes y seguir acompañándolos. Les mando un abrazo virtual desde acá, les pido que se cuiden, que cuidemos a los nuestros, que pronto todo va a volver a la normalidad. Espero haberlos ayudado un poquito más con este granito de arena que estamos brindando hoy para todos. Saludos a todos y gracias por estar.